Evangelio de Lucas, capítulo 8. Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a ver versículo 4 al 15. Si Dios nos concede que veamos todos estos versículos. Y estamos hablando acerca del ministerio de Jesús, que venía predicando el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino, ¿para quién lo predicaba Jesús? Para los judíos. Para ellos predicaba el Evangelio del Reino. Y venía anunciando que el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos estaba con ellos. Pero no veían claro los judíos, no veían un palacio, no veían el trono donde se iba a sentar el rey, no veían para nada todas las características de un reino. Veían a los romanos gobernando sobre ellos, imponiendo tributos y cosas, impuestos, y trabajando para ellos. Muchos judíos trabajaban para los romanos y venían de esa manera, anunciando Jesús en su ministerio que el reino de los cielos se había acercado. Por eso vamos a leer versículo 4 al 15. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les decía por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para que oiga, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estas son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas los que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, dan fruto con perseverancia. Bien, entonces tenemos el pasaje base por el cual vamos a reflexionar en esta mañana, la parábola del sembrador. Entonces, hermanos, Lucas nos da una historia muy clara sobre la vida del pueblo de Israel. Jesús va a decir esta parábola por ellos, porque viene predicando y están poniendo oídos sordos. No quieren entender. Es más, se oponen al mensaje de Jesús.
Entonces es como que Jesús estuviera aquí, ¿verdad? Y ustedes dicen, no hombre, ese mensaje no es cierto. Ese mensaje no es el correcto. O sea que el criterio humano se imponía al criterio de Dios. Entonces, y eso no puede ser así. El profeta Isaías dice que tienen oídos y no oyen, que tienen ojos y no ven. Es precisamente porque la gente no le está poniendo atención al mensaje, porque ellos esperaban un reino, pero un reino físico, terrenal. Y Jesús viene predicando sobre el reino, pero no ven claro. No ven claro. Y no creen que Jesús sea el Mesías para ellos. Porque si no tiene las características del Mesías, Él viene como un siervo y ellos esperaban a un general. Alguien que viene a pelear, que viene con un ejército, que quiere conquistar a los romanos. Eso esperaban ellos. Pero Jesús está diciendo, el reino de los cielos está entre vosotros, porque el Mesías estaba allí, en medio de ellos, pero no lo reconocían. Entonces, y los que más se oponían eran los religiosos del momento, los fariseos, los saduceos, los escribas, los que estaban más empapados con la palabra de Dios. Entonces, Jesús empieza entonces a cambiar el mensaje. Va a cambiar el mensaje. Ya no les habla abiertamente, sino que ahora va a hablar por parábola. ¿Y qué es una parábola? Es la comparación de una cosa con otra, poner a la par dos cosas. Poner a la par dos cosas para compararlas y traer un mensaje espiritual. Esa es una parábola. Entonces, Él empieza a hacer esos cambios en el ministerio y ya hemos dicho las razones porque no estaban oyendo. Y cuando el hombre es necio, entonces el Señor dice, bueno, que sigan con su necedad. Pero yo no voy a seguir con sus jueguecitos. Que sigan como necios entonces. Entonces, también los fariseos habían dicho acerca de Jesús, había hecho tantos milagros Jesús delante de ellos, había predicado delante de ellos, había echado fuera demonios. Pero ¿saben qué dicen los fariseos? Vamos ahí a Mateo capítulo 12, versículo 24. ¿Qué dicen los fariseos? Mateo 12, versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Entonces le estaban atribuyendo los milagros de Jesús, que los estaba echando en nombre de Satanás, en nombre del diablo. Jesús más adelante tiene que dar una explicación acerca de esto y se le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero habían otro grupito, ¿no?, que sí seguían a Jesús. Fíjense que cuando empezamos aquí a leer, dice que había una multitud que lo seguían. Entonces estaba una gran multitud que seguían a Jesús y estaba un grupo pequeño que eran los discípulos de Jesús. Algunos estaban interesados en el mensaje de Jesús, otros no. Para los que estaban interesados en el mensaje de Jesús, para ellos les es predicado el misterio del reino. El misterio del reino. Pero para los que no estaban interesados en el mensaje de Jesús, les predicaba en parábolas. Les predicaba en parábolas. Y ya leímos el versículo 4 al versículo 8, que simplemente es una cátedra de agricultura. Por eso los discípulos llegan a decir, bueno, comprendemos cómo se siembra el trigo, cómo se siembra la cebada aquí en Israel,
que los agricultores agarraban un bolso muy grande lleno de semillas y empezaban a tirarlo a lo loco. Lo tiraban a lo loco. No araban la tierra como el hermano Luis, ¿verdad? No araban la tierra, no andaban huizutes para hacer un hoyo y tirar la semilla. Limpiaban como limpian la tierra aquí en El Salvador. No, era diferente. Tiraban la semilla para que naciera. Simplemente era la forma de sembrar. Pero de esa manera la semilla caía en diferentes partes. Una semilla caía en tierra provechosa, pero otras no caían en tierra buena. Entonces, por eso, en Lucas capítulo 8, versículo 10, Jesús tiene que decirles: a vosotros he estado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces Jesús les va a explicar la parábola. Les va a explicar la parábola. A ustedes sí les voy a dar en detalle, no los misterios del reino. ¿Y qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? El misterio es algo que no ha sido revelado. Pero no lo vean como algo místico, ¿no? Como los espiritistas o los adivinos, no. Es algo que Dios no les ha revelado. Porque en el Antiguo Testamento se había profetizado que Israel iba a tener un reino inconmovible. Y los gobernantes iban a ser de una sola casta, descendientes de Abraham hasta llegar a Jesús, y el máximo gobernante iba a ser Jesucristo, como descendiente de la tribu de Judá. Eso era lo que habían oído en el Antiguo Testamento, pero cuando viene Jesús anunciando el Evangelio del Reino, dice, no es igual como lo habían dicho allá en el Antiguo Testamento. Es diferente. Y entonces, ¿cómo vino Jesús, hermanos? ¿Cómo vino Jesús? Vino predicando y viene teniendo un ministerio de poder, sanando enfermos y todo eso, pero los judíos, no, hombre, si nosotros lo que queremos es militares aquí. Un gobierno que, pues, un presidente como en El Salvador, ¿no? Un presidente y un ejército. Eso es lo que queremos, decían ellos, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuál era el misterio del reino? ¿Cuál es el misterio del reino? Porque aquí dice Jesús, yo les voy a aclarar el misterio del reino. El misterio del reino es una verdad que hasta ese momento era desconocido, pero que Jesús lo estaba dando a conocer. Lo estaba dando a conocer. Entonces, el reino ahora iba a ser establecido en los corazones de la gente. No un gobierno terrenal, todavía no. Por hoy Jesús andaba predicando el Evangelio del reino, pero no iba a ser establecido en la tierra todavía físicamente, sino que en los corazones de la gente. En los corazones de la gente. Y por eso encontramos aquí que Jesús empieza a contarles o a relatarles, o bueno, a enseñarles en una parábola. La del sembrador, y Jesús, bueno, tiene que decirle a sus discípulos, no comprenden la parábola ustedes. Hasta todo lo que era de agricultura ellos lo entendían. Como el sembrador siembra, tira la semilla en la tierra. Eso era comprensible para ellos. Pero hay los elementos aquí para convertirlo en algo espiritual no lo entendían. Y por eso
En Marcos capítulo 4, verso 13, Él les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, la parábola del sembrador era clave para entender las demás parábolas. Y por eso hay que poner mucha atención. Porque si no se comprende la parábola del sembrador, no se van a poder comprender las otras parábolas. Eso les está diciendo Jesús. Les está diciendo Jesús. Ahora, entonces, aquí el sembrador es el que predica. Vamos a ver ya a cambiar, ¿verdad?, los elementos. El sembrador es el que predica la palabra. El hermano Aníbal, el hermano Obed, el hermano Antonio, que predican aquí en la iglesia, y su servidor somos sembradores. Y todos los que salen a evangelizar y hablan a la gente son sembradores. Entonces, pues precisamente Jesús va a aclararles, ¿no? El sembrador es el predicador y la semilla es la palabra de Dios. Nosotros no sembramos maíz ni frijol. Aquí cuando estamos en el culto y estamos predicando, estamos sembrando la palabra de Dios. Esa es la semilla que se siembra, ¿no? Es la palabra de Dios. La tierra es el corazón de los oyentes. Esa es la tierra. Cada uno de ustedes es una tierra donde van a recibir el mensaje. El mensaje, la semilla siempre es buena. No es la semilla no cambia, es la misma. Es buena. Es buena la semilla. El problema es la tierra. Es la tierra. ¿A dónde cae la semilla? Eso debemos de tenerlo muy claro. Porque usted puede decir, bueno, entonces la milpa, como los agricultores aquí en El Salvador, la milpa no me pegó porque la tierra no estaba muy fértil, ¿no? Y a algunos les echó mazorquitas pequeñas y a otros mazorcas grandes porque la tierra era buena. Ahora entonces, así dicen en El Salvador, ¿no? Cuando la milpa no pega bien o cuando pega bien. Entonces, los oyentes son los que tienen la disposición de cómo va a funcionar la semilla en su corazón. ¿Cómo va a caer la semilla en su corazón y cómo va a haber respuesta de parte de cada oyente? Por eso, entonces, y los resultados son los frutos. Hay resultados, hay frutos, ¿no? Hay frutos. Cuando alguien explica esta parábola, dice, el único que es salvo es el que da fruto. Así explican la parábola casi la mayoría. Y los buenos teólogos aún así lo dicen, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿de quién habla que el único que habla que no, para que no sea salvo? Solo de la primera tierra, donde cae la semilla en la primera tierra, junto al camino. Pero de los demás no dice. Entonces uno podría interpretar, bueno, entonces estos eran salvos. Pero vamos a ver la parábola. El versículo 5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. La interpretación ahora, versículo 11. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Ahí estamos, claro ya, ¿no? Es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y están oyendo el mensaje. La semilla está cayendo en sus corazones. Pero, ¿qué dice? Y luego viene el diablo
y le quita ¿qué? De su corazón la palabra para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven. Entonces, hermanos, la semilla es la palabra de Dios que cayó ahí junto al camino. Pero recuerden que los caminos, la gente transita y se vuelve duro. No es muy fácil penetrar la semilla en lo duro. Entonces, debemos entonces entender una cosa, hermanos, que la palabra de Dios es muy importante en nuestra vida. Es lo primero, haciendo aplicaciones ya sobre nosotros. La palabra de Dios es fundamental, importante para nuestra vida, porque a través de la palabra es como funcionamos, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es como una lámpara que nos alumbra nuestra vida y debemos de ser el reflejo de esa lámpara en la vida cristiana para los demás. Ahora, entonces, sabemos nosotros, hermanos, que es a través de la palabra que nos salvamos también. Fíjense que cayó la semilla en el corazón, en esta tierra junto al camino, pero viene el diablo y se la quita, lo que cayó ahí. Vienen las aves del cielo, dice en la primera parte, ¿verdad? Pero las aves del cielo representan allí a Satanás, al diablo. Y dice que le quita la palabra para que no sea salvo. Es a través de la palabra que nos salvamos. La palabra, ¿cuál palabra? El Evangelio. El Evangelio. ¿Y de qué habla el Evangelio? Habla de Cristo, que murió en la cruz del Calvario, resucitó y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa es la palabra que oímos para salvarnos. Pero a esta primera tierra se le quitó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era una tierra infértil. Era como la calle de ahí afuera, donde el petróleo no se le puede penetrar la semilla, ¿no? Muy duro. Eran duros de corazón, duros de corazón. Son tan duros que no penetra la semilla. ¿Han visto ustedes personas que los hemos evangelizado de esa manera? Sí, es cierto, lo que usted dice es bonito, sí, pero ya están volteando a ver para otro lado. Ni siquiera le dan la cara a uno, ¿no? Ni siquiera le dan la cara, ¿no? No, sí está bonito, no, sí, la palabra de Dios, ¿eh? Pero, no, pero, mire, lo que pasa es que yo no puedo ser creyente, no, yo no puedo ser creyente, porque, se vuelven personas insensibles, no le afectan nada las cosas de Dios, no, están desatentos, están despreocupados, son indiferentes en cuanto se les está hablando la palabra de Dios, en cuanto a los asuntos espirituales no tienen ningún interés. Y yo, ¿para qué necesito a Dios? Usted me dijo un hombre, ¿no? El hombre tiene dinero, ¿no? ¿Para qué necesito a Dios yo? Estaba con un abogado, los dos estaban ahí, y me dice el abogado, si nosotros no tenemos todo, ¿para qué necesitamos a Dios? De eso es que está hablando aquí, de ese tipo de gente. No tienen interés para nada. Por eso Pablo, cuando escribió la carta a los Corintios, dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Nosotros somos lo vil del mundo, hermanos, pero hemos confiado en Cristo, creemos en Él, estamos cimentados bajo ese fundamento que es Cristo. Y entonces nadie nos mueve de ahí, nadie. Entonces, la mayoría de judíos religiosos eran de esa misma manera,
para que llegaran a decir que lo que hacía Jesús era de parte del diablo, pues era bien sencillo. No, hombre, si esto de parte del diablo viene. Entonces, también debemos de tener muy claro que cuando estamos en la iglesia, tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo, no el de la par, no, pero tenemos un enemigo, que es Satanás. Estamos predicando aquí, muchas veces el enemigo trata de distraerlos a usted para que no entiendan la palabra, para que no entiendan, ¿sí? Entonces, la predicación está, el predicador está, es magnífico, el predicador está sembrando, la semilla es buena, pero ahí está Satanás distrayendo. Vamos a 2 Corintios 4, versículo 4. 2 Corintios 4, versículo 4. Y dice, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El diablo ha cegado el entendimiento, ciega el entendimiento de la gente para que no crean, para que no entiendan la palabra de Dios, ¿sí? Y se han fijado ustedes que a veces cuando uno anda evangelizando, todo está tranquilo, quieto, uno dice, qué ambiente mejor para predicar el evangelio, y nos pongan atención. Inmediatamente dice usted la primera palabra, empieza a gritar un niño por ahí. Empieza a gritar un niño ahí. Y va de correr y va de hacer bulla, y de tal manera que uno llega a la conclusión, no me están escuchando. No me están escuchando. Ahora, Satanás puede usar cualquier recurso, ¿no? Para que no entienda la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver la segunda tierra, o el segundo corazón que muestra aquí a través de la parábola. Versículo 6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenían humedad. Y la explicación, versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Dónde está? Estos son aquellos que han escuchado el mensaje y andan tan entusiasmados, pastor, ¿qué hacemos? Yo quiero ir a evangelizar, vamos, hagamos esta otra actividad, hagamos esto, hagamos lo otro. No, hombre, están entusiasmados, pero que son llamará de tusa. Llamará de tusa. ¿Por qué le dicen llamará de tusa? Porque la tusa solamente se prende y rápido se acaba. El entusiasmo dice que reciben la palabra con gozo. Reciben la palabra con gozo. Parece mucho entusiasmo, ¿no? Mucho entusiasmo. Leen la Biblia, se involucran en las actividades de la iglesia, son muy emocionales y lloran y entonces si ellos están tan emocionados con las cosas de Dios y dicen, no, yo quiero ser espiritual. No como los otros, yo quiero ser espiritual. Pero vienen las preocupaciones, vienen las pruebas, ¿y qué pasa? El fulano desapareció de la iglesia, ya no está. ¿Y por qué? ¿Por qué no viene el fulano ya? No, hombre, porque le daba la mano al hermano y el hermano no se fijó y no se la dio. Y piensa que lo estaba despreciando y por eso dice, no hay amor, mejor me voy de la iglesia. ¿Ya han oído eso ustedes dentro de la congregación? Que hay algunos que han molestado porque no les han dado la mano. Y cuando los encontramos y les preguntamos, bueno, ¿y por qué no está yendo a la iglesia? No, allí en la iglesia donde ustedes no hay amor. Son desamorados. ¿Sí? Bueno, un hombre vino
tratamos de agradarlo nosotros. Vino, era un profesional, y le dimos la bienvenida, y se enojó porque no lo pasamos aquí al frente y dijimos su nombre delante de todos los hermanos. Y dijo allí no, dice no. Y lo que quería era que le dijéramos la profesión que tenía él, aquí delante de todos los hermanos. Quería que dijéramos la profesión que él ejecutaba en la vida cotidiana. Y nosotros, se saben que aquí nosotros todos somos hijos de Dios. Somos iguales, comprados con la misma sangre de Cristo. ¿A quién oyen ustedes que le dicen licenciado aquí? Arquitecto, maestro de obra. No, aquí no se les dice el título a nadie. Aquí somos hermanos en Cristo. Pero en otras iglesias sí. Yo he ido a una iglesia que a todos les dicen el título que tienen. Y resulta que por eso mejor no volví a venir. No, y le preguntó una hermana, le preguntó, ¿por qué no siguiste yendo a la iglesia? No, hombre, allí ni siquiera me presentaron delante de todos ahí. Yo soy un empleado del gobierno y tengo tal título. Tenían que decir todo eso. No, hombre. Entonces, y eso no era una prueba, pues, no era una prueba, algo difícil, algo que le estuviera pasando y que los hermanos le hubieran hecho, ¿no? Simplemente aquí tratamos a todos por igual. Ahora, entonces, terminan diciendo que, esta gente termina diciendo que eran buenos cristianos, ¿no? Pero que ahora ya no. No. ¿Han encontrado ustedes algunos que dicen, no, yo era buen cristiano? Yo leía la Biblia, iba a los cultos y si podía cantaba y hacía de todo ahí. Pero ya anda en el mundo y anda como los demás del mundo. Bien, entonces, veamos que nosotros, hermanos, como creyentes en Cristo, tenemos que aprender a madurar, a crecer. No ser siempre niños. Van a venir pruebas para todos los hermanos en Cristo. Todos vamos a tener pruebas. Cuando un creyente empieza a ser creyente y le han dicho, el predicador le dijo, de aquí para allá adelante vas a ser feliz, le dijeron una gran mentira. No, los creyentes vamos a empezar a tener pruebas, vamos a ser probados. Y algunos pruebas difíciles, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo escribió la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos ahí. ¿Cómo debemos de actuar como un creyente que empieza a vivir su vida cristiana? ¿Cómo debe de ser la vida cristiana? Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como se les enseñó. Es decir, así como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Y cómo recibimos al Señor Jesucristo? A través de la fe. ¿Cómo debe ser nuestra vida cristiana? Por fe. Debemos de caminar por fe. ¿Van a venir pruebas? Sí, pero por fe me mantengo firme, arraigados y sobreedificados en Cristo. Arraigados significa que cuando un creyente empieza también a crecer las raíces. Bien enraizado, no se mueve de ahí. A través del fundamento bíblico, a través de la palabra. Entonces hay algunos que están tan superficiales las raíces que se secan, mejor se van, ya no quieren ser creyentes. ¿Sí? No quieren ser creyentes. No hay humedades,
para que se mantenga vivo. ¿Ya han fijado ustedes que una plantita se está marchitando y si usted le activa unas cuantas gotitas de agua, revive? Entonces, pero estos de los pedregales no había humedad y se secaron. Vamos a la tercera. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron junto con ella la ahogaron. La explicación: la que cayó entre espinos, versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto, no llevan fruto. Ahora, entonces, vemos, hermanos, vemos que estos hay tres cosas que no permiten, no le permiten ser buena tierra fértil. Dice que oyen, pero yéndose son ahogados. Es decir, la hierba va creciendo a la par de la planta que salió de la semilla de la palabra de Dios. Hay a la par de la palabra de Dios otras cosas que van estorbando. Aquí cada uno de los predicadores lleva un mensaje, pero de repente usted allá afuera mira, y fuiste a la iglesia, sí, ¿quién predicó? Fulano de tal, ¿y qué predicó? No, hombre, esas son mentiras, pues, mentiras son. Y como no tienen buen fundamento, entonces dices, bueno, será cierto lo que me está diciendo es. Pero además de eso, vos, mira, no le pongas mucho cuidado, porque ¿de qué habló? De la santidad. Y de la santidad, no, hombre, sí. Hay otras cosas importantes en la vida para el ser humano y debemos de entender que somos humanos, dicen, ¿verdad? Algunos. ¿Cuál es la ilustración que nos da aquí? Los afanes de la vida. Primero, los afanes de la vida nos pueden apartar de ser un buen creyente y dar frutos. Los afanes de la vida. ¿Y qué? ¿Por qué no vas a la iglesia? No, hombre, si es que mira, tengo una familia que mantener, tengo que trabajar todos los días. ¿Es malo trabajar? No. ¿Es malo querer tener comida para la familia? No. Pero no deja ni un tiempito para Dios. ¿Y qué dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá. Fíjate que ya vienen las ferias patronales, vos, y no tengo el estreno. Los afanes de la vida, los estrenos, ¿no? Los estrenos. Y lo peor que ahora, pues, allí en línea están vendiendo un Levi que se llama el Levi chiquito. De esos quiero yo. Levi chiquito. De esos quiero. Y entonces, y tengo que, mira, a ver, ¿de dónde agarro dinero para comprarlo? Y quiero un vestido como la de la fulana. Vieras qué bonito ese vestido. A ella no le queda tan bien, a mí me quedará mejor. ¿Sí? Entonces empiezan sobre los afanes, son cuestiones de los intereses personales de cada quien. ¿Sí? Yo voy a dejar de ir a la iglesia y voy a dejar de oír los sermones porque soy un estudiante de universidad. ¿Sí? Y los estudiantes de universidad tenemos que estar muy atentos a la educación. No, pero debe de haber un equilibrio, hermano. Para todo debe de haber un equilibrio. Las riquezas. Ese es el otro problema aquí. La riqueza. Personas interesadas en hacer dinero. Y empiezan a trabajar duro, ¿no? Queriendo hacer dinero. Como decía mi abuela, ¿verdad? Hay algunas casas que no hay que ir a trabajar porque tienen dinero, pero no se nota
¿Y por qué le pregunté yo una vez a mi abuela? Fíjate que sacando la cuajada estábamos. Y me dan un regalito así. Agarrá suero, le dijo. Y echarle tortilla caliente, mira qué buena es. ¿Y por qué no me da un pedacito de cuajada? Dijo ella. Bueno, no se desajusta el queso. Queriendo hacer dinero la gente, ¿no? Sí, queriendo hacer dinero. Y resulta que después la señora no disfrutó nada, se murió. Y los nietos le dieron vuelta a la riqueza en un par de días. Tanto que trabajó la anciana, ¿no? Queriendo hacer dinero. Entonces, vemos que este tipo de la riqueza, ¿qué dice Timoteo capítulo 6, versículo 10 en cuanto a la riqueza? Vamos a leer ahí. 1 Timoteo 6, 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores por amor al pisto, ¿no? Algunos se extraviaron, no alcanzaron su objetivo, mejor se apartaron del Señor, no quisieron servir al Señor, sino que no, dice, necesito dinero y necesito tener tiempo para hacer más dinero. Proverbios 30, versículo 8 y 9 dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Miren, aquí está el equilibrio. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. ¿Qué es lo que quería este hombre? Un equilibrio. No pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Allí hay un equilibrio. Busca a Dios en todas las cosas y todo vendrá por añadiduras. Es decir, ni pobre ni rico, como dice la canción, ¿verdad? Bien, vamos a ver la cuarta. Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto que tiene oídos para oír, oiga, significa, oiga, créalo y aplíquelo en su vida. Ahora entonces significa la explicación, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Se trata de personas que escuchan la palabra con un corazón deseoso de conocer y hacer la voluntad de Dios, y estas circunstancias siempre producen fruto. Es decir, son aquel tipo de creyentes que deberíamos de ser todos. Deberíamos de ser todos. Hay algunos creyentes que no se interesan en nada, ¿verdad? Bueno, y cuando llega la asamblea en enero, dicen, no voy a ir a la asamblea porque me van a poner a ver en qué. Aunque no venga, yo lo voy a poner, hermano. Venga mejor. Sí, esta es la iglesia donde le damos servicio a los creyentes. No es como otras iglesias que tienen que llorar para que les den oportunidad. Entonces, estos que fueron sembrados en buena tierra dieron fruto. Y dice en Mateo 4:20, vamos a leer ahí Mateo 4:20. No, Marcos 4:20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno.
Se fijan que todos dieron fruto, pero no todos dieron fruto igual. Y de eso es lo que hay en la iglesia. Algunos dan más frutos que otros, ¿sí? Dan más fruto que otros. El fruto que dieron a 30, 60 y a 100 por uno. Es decir, algunos están más metidos en la obra del Señor que otros, pero dan fruto. Y de esto es que quisiéramos tener dentro de la iglesia, ¿no? Cristianos que sean fieles al Señor, sirviendo al Señor, que escuchen la palabra y la apliquen en su vida. De eso se trata. Estos escucharon la palabra, la creyeron, la aplicaron para ellos y la pusieron en práctica. Entonces, estos creyentes son los creyentes más consagrados, ¿no? Más consagrados en las cosas del Señor. Y dice que dieron fruto con perseverancia, es decir, no se quedan atrás, siempre van y van, insistiendo en crecer y madurar y servir al Señor. Pero de esa gente no había en Israel, porque todos estaban en contra de Jesús. Un grupito de 12 nada más escogió Jesús y les empezó a aclarar todas estas cosas para que las pusieran en práctica. Qué bonito es, hermanos, cuando uno va a predicar el Evangelio, cuando la gente le pone atención y cuando de repente la persona que está oyendo dice: no, yo creo en el Señor, creo todo eso que usted me ha mostrado a través de la palabra, lo creo. Qué bonito se siente, ¿no? Pero la tarea nuestra solamente es hablar. Lo demás lo hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Pero qué bien se siente cuando las personas creen al Señor, son salvas y vienen a la iglesia, se congregan. Qué bonito se siente. Ahora entonces nuestra responsabilidad debe de ser, hermanos, predicar la palabra. Y los corazones de las oyentes van a ver reacciones distintas. No todos van a recibir la palabra igual. Pero nuestra responsabilidad es predicar la palabra. Entonces necesitamos hacerlo. Y vamos a ver de parte del Señor que si ponemos atención a la palabra, entonces las cosas van a estar claras. Por eso Jesús dijo: esta parábola es básica para entender las otras. Entonces, hermanos, hemos estudiado una parábola ya explicada. Y de aquí para adelante vamos a ver más adelante otras parábolas que son muy fundamentales, importantes para la vida de Israel, pero no lo quisieron creer. Y somos involucrados aún hasta los gentiles. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos una bendición.